¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidas a su programa Voces Disidentes. Una servidora, Esmeralda Alcaraz, terapeuta sexual, encantada como siempre de estar con todos ustedes. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden enviar un WhatsApp al 317-121-2325. En Facebook estamos en Radio Universidad Autlán en el 102.3 FM. En X e Instagram, @Radio UDG Autlán. O por vía internet, udgtv.com, /Radio UDG, /Autlán, /. También saludamos a quienes nos escuchan en diferido los jueves a las 12 del mediodía por el 94.3 FM Radio UDG en Ciudad Guzmán. Muchas gracias al equipo de producción de Radio Autlán para que este programa sea posible, a Elia Macías en la subdirección regional. También saludamos con mucho agrado a la producción, a Silvestre Canil, y en la asistencia de producción a Andrea Díaz y en la operación técnica a Aldair. Muy bien, encantada de estar con todas y todos. El día de hoy está conmigo, ella es Eva Paulina Orozco. Hola, Eva, Paulina, ¿qué tal? Ella es una estudiante de psicología, tiene un diplomado en inteligencia emocional y tiene 5 años de experiencia como promotora, y en esta promoción trabaja con padres y con madres para hablar de un montón de temas. Está casada, tiene 2 hijos, así que además de la escuela para padres es madre, y el día de hoy traemos un tema súper precioso. Vamos a hablar sobre la crianza positiva y la prevención del abuso sexual en las infancias. Pau, bienvenida. Muchísimas gracias, Esme. Para mí es un gusto estar aquí contigo, con tu público. Y bueno, pues Comenzamos, por favor. Me gustaría que Paulina nos explique primero a qué se refiere ella cuando habla de crianza positiva. Explícanos, Pau. Claro que sí, con todo gusto. Y para mí es muy importante que sensibilicemos este tema de la crianza positiva y respetuosa, y sobre todo que entendamos qué es. Bien. Entendamos principalmente que la crianza positiva y respetuosa es ayudar a nuestros hijos a formarse desde el respeto, desde la comunicación asertiva, desde la confianza y desde el trabajo de todos los días, respetando sus emociones, validándolas, aprendiendo a escucharlos, observarlos y estando dispuestos a brindarles las necesidades a nuestros hijos, sus diversas necesidades a lo largo de cada etapa de sus vidas. Me gustaría también mencionarte que la crianza positiva y respetuosa no es una moda, porque en muchas ocasiones tenemos tantas ideas tan en mis tiempos, con una nalgada, los chiquillos entendían, ¿no? Totalmente, ¿no? O el pensar que es una moda. La crianza positiva y respetuosa no es una moda porque llegó para quedarse. No es algo que se vaya a ir. Y más que una moda, que no lo es actuar objetivamente hacia dónde queremos dirigir a nuestros hijos. Es una revolución, es un movimiento en donde todo padre y madre y cuidador esté consciente del impacto que tiene en las vidas de sus hijos. Wow. Sí, yo cuando escuché este concepto la primera vez, para mí fue novedoso, y cuando estuve escuchando de qué se trataba, Pau, yo dije, wow, esto que se dice ahora, que es la parte responsable y que incluye, por supuesto, la disciplina, pero es como una disciplina amorosa, Pau. Exacto. Porque yo me acuerdo que antes nos educaban para ser personas de provecho y trabajadoras, pero no había papacho, tampoco, no nos dejaban hablar. Yo no me acuerdo que mi madre o mi padre nos permitieran opinar. A esta cultura se le llama adultocentrismo, ¿no? Como cuando los adultos son los únicos que saben las cosas. Exacto. También le podemos llamar, hay diferentes estilos parentales. Y bueno, está el autoritario, un estilo que muchos de nosotros tuvimos en casa, en donde eran padres rígidos, autoritarios, frases como, porque yo digo, porque yo mando, porque soy tu padre, por eso tienes que hacerlo, ¿no? Son características de este modelo parental en donde marcaban mucho yo soy aquí el líder de casa, yo soy quien tomo las decisiones,
pero sin tomar en cuenta los sentimientos, las necesidades, la individualidad de cada uno de sus hijos. Ya, pues específicamente si vamos a hablar cómo esta forma de criar a los y las infancias, ¿de qué manera nos serviría para que nuestros hijos e hijas estén fortalecidos y puedan prevenir el abuso sexual? Vamos a ir por partes. Cuando tú hablas que la crianza positiva significa que mi niño o mi niña puede acercarse a mí y protestar, puede acercarse a mí y hacer una petición, entonces de entrada, cuando un niño o una niña está molestada por alguien, cuando tenemos una madre autoritaria, es posible que no nos acerquemos. Yo me acuerdo que si yo me caía y me raspaba la rodilla, a mí me da un miedo llegar a la casa porque yo no iba a encontrar que me curaran, yo iba a encontrar que me regañaran, Pau. Totalmente. Si hablamos de amor incondicional, para mí hay dos demostraciones de amor incondicional más grandes. Son las más grandes. Digo, hay muchísimas maneras de mostrarles a nuestros hijos que los amamos. Pero la atención, hoy por hoy la atención es una caricia al alma, por Dios. Hoy por hoy, el que tú le prestes atención a tus hijos, que los observes a los ojos, que auténticamente los escuches y que le des respuesta, es una caricia al alma. Es un privilegio para todos estos niños que realmente son atendidos. Y es una de las demostraciones más grandes de amor incondicional. Y la siguiente sería el consuelo. Porque a mí me encanta describir que cuando nosotros estamos pasando por un mal momento, es como si internamente se nos hicieran algunas quebraditas. Ay, sí. Pero cuando llegan papá y mamá con ese amor incondicional, y entonces te consuela y te abraza y te apapacha, te sana. Cuando nosotros tenemos esta información y la utilizamos en cada una de las situaciones que nuestros hijos nos van a presentar en la vida, que si se levanta a las 3 de la mañana asustado porque tuvo una pesadilla, que si llora porque se cayó, y entonces tú te acercas y lo observas y le prestas atención y lo apapachas. Es fortalecer este vínculo. El mensaje que tu hijo recibe es: estoy aquí para ti, para cualquier momento. Y entonces les ofreces tanta seguridad, conectas con ellos, siembras confianza en ellos, que el mensaje que tu hijo recibe es: cuando yo necesite a mamá y a papá, me voy a poder acercar a ellos. Interesante. Y entonces, bueno, es el principio de grandes cosas. Es el principio de hacerlo de una manera correcta, de una manera enfocada. Entender que tú como padre y madre eres el pasado de tus hijos, el presente de tus hijos y el futuro de tus hijos. Así es. Entender que los primeros 6 años de vida es la construcción de su autoestima, de su seguridad, de su confianza, de sus virtudes, de sus valores, de sus hábitos. Vaya, al final del día es la construcción de un estilo de vida, en donde mientras más herramientas les brindes a tus hijos, mejor van a estar ellos. Y más tranquilo vas a estar tú como padre y madre, porque cuando tú trabajas en formarlos, es una educación más allá, porque al final del día, educar es transformar. Claro. Y la educación es una constante continua. La educación no solamente es cuando nuestros hijos se están portando mal y les llamamos la atención. Una corrección. La educación es desde cómo los despiertas, cómo les pides que hagan algo, cómo reaccionas tú cuando ellos se acercan contigo. La educación engloba muchísimas, pero muchísimas cosas. Me gusta lo que dices porque quienes nos dedicamos a la educación sexual solemos enfocarnos a que los niños y las niñas identifiquen cuáles son las partes de su cuerpo y cómo se llaman y cuáles de estas son privadas, para que puedan generar un espacio de protección e identificar la privacidad. Pero yo me preguntaba justo, y en 2 minutos nos vamos a corte, me preguntaba justo ¿de qué le sirve a un niño saber cómo se llama su cuerpo y de su privacidad si en casa no se le respeta las básicas del de hablar y opinar? Entonces, la reflexión que les dejo antes de irnos a corte es, si tú estás educando, dando información, pero en casa
tu hijo no recibe lo que Pau nos acaba de compartir, ese consuelo y esa atención, es posible que el niño lo tenga en su cabeza, pero no sepa encontrar un lugar seguro en casa. Exacto. En casa es el principal núcleo que se le debe de ofrecer seguridad. Es el primer lugar que se le debe de ofrecer respeto, amor, validación, aceptación y también el sentido de pertenencia. Estos 5 conceptos son garantía de que nuestros hijos anden por la vida seguros. Qué bonito, maravilloso. Pues nos vamos a ir a un corte y al regreso vamos a continuar, vamos a hablar de algunas claves muy específicas de cómo la crianza positiva puede ayudarte a que tú como adulto y adulta puedas dar herramientas a tus hijos para prevenir el abuso sexual infantil. Volvemos enseguida. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre la prevención del abuso sexual, pero a través de la crianza positiva. Está conmigo Paulina Márquez, ella es promotora en Escuela para Padres, ella es estudiante de psicología, también es madre de familia. Y justo antes de irnos al corte, hacíamos una reflexión de cómo tú, adulto o adulta, tratas a las infancias. Estas infancias, ¿será que se saben valiosas a sí mismas y tienen la capacidad de cuidar su cuerpo, cuidar su integridad? ¿Pueden opinar? Porque esta sensación de sentirse valioso, que merecen el respeto, viene desde casa. Entonces le voy a pedir a Pau que nos diga cómo las personas que nos están escuchando pueden hacerse una autoevaluación de si la crianza que están dando es positiva y va enfocada a la protección del menor en el tema del abuso sexual, o cómo es que estamos llevando a los hijos en la vulnerabilidad
de que el adulto siempre tiene la razón y siempre se le obedece, aun cuando la infancia sienta incomodidad, invasión, miedo. Wow, pues muchísimas gracias. Es una excelente pregunta. Y a mí me encanta invitar a los padres de familia y cuidadores a que siempre tengamos esta apertura, que nuestra mente siempre esté abierta a diferentes posibilidades. Claro. Y más si estamos hablando sobre salvaguardar la integridad de nuestros hijos, por Dios, que es al final del día lo más importante. Me gusta mucho que para que nosotros nos hagamos esta autoevaluación que mencionas, saber definir y distinguir entre qué es dureza y qué es firmeza. Bien. Estamos hablando de que la crianza positiva, al final del día, no es permitirles a nuestros hijos hacer lo que les plazca. Es saberlos guiar de una manera más allá. A mí me encanta decir, es que por Dios, nosotros como padres y madres trascendemos. Cuando tú, por ejemplo, a mí me encanta poner el ejemplo del vaso de agua. Digo, ¿a cuántos niños, a cuántos de nuestros hijos no nos pasó que les servíamos su vasito de agua, nos descuidábamos 3 minutos y ya se le había tirado? No, yo creo que a todos. ¡Qué coraje! Ay, sí. Y yo sé que nuestro día a día como padres y madres que pasa este tipo de situaciones nos arrebasan en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, cómo nosotros actuamos es la manera en la que vamos a observar si estamos siendo duros o estamos siendo firmes. Va. Si tú te molestas muchísimo, y aquí permíteme decirte lo que yo digo, ¿alguna vez te has observado cuando te molestas muchísimo? Es que por Dios, ¿cómo nos engrandecemos? Yo digo, te conviertes en dragón. Yo puedo jurar que en ese momento nos crecemos 2 metros. ¿Y qué pasa con el tono de voz? Y entonces te molestas, te pones fúrico y le empiezas a lanzar mensajes a tu hijo como, pero ¿cómo voy a creer que no te fijes? Mira nada más el tiradero que hiciste. Y todavía hay padres que les dicen, vete para allá, no te quiero ni ver. Y empiezan ellos a limpiar. Y entonces, ojo aquí, ¿qué hiciste con tu hijo? Lo corriste y tú limpiaste. Claro, y lastimaste. Y no estás educando, no estás enseñando nada. Estás siendo duro. Y cuando somos duros, lastimamos. ¿Qué sería lo correcto? La firmeza. La firmeza es mantenernos tranquilos, que sé que es un gran reto, pero mantenernos tranquilos. Y entonces decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, ok, tú lo tiraste, tú lo limpias. Sin necesidad del grito ni correrlo. No, con la firmeza de enseñarles a nuestros hijos a reparar todo el daño que hicieron. En lo particular, considero que es la clave del éxito a la hora de educar. Enséñale a tu hijo que repare todo el daño que hizo. Y esto, lo que nuestros hijos están recibiendo es aprender a ser responsables. Estamos trabajando por el sentido de responsabilidad de nuestros hijos. Y el que nuestro hijo vaya, busque el trapo, limpie la mesa y que si se cayó al suelo, vaya por el trapeador y limpie el suelo. El mensaje que nuestro hijo recibe es, ya entendí el trabajo que cuesta, porque hacer que nuestros hijos se esfuercen también es importantísimo a la hora de su formación. El que él se haya esforzado y se haya dado cuenta el trabajo que fue reparar el daño que hizo. A mí me encanta decir, el aprendizaje va de a gratis. El aprendizaje le llega de regalo. Para la siguiente que traiga un vaso de jugo, agua, refresco, leche, se va a acordar lo difícil que fue reparar el daño y va a ser más cauteloso, más cuidadoso. Y no fue lastimado en su persona. Yo cuando doy terapia de pareja, Pau, les explico la diferencia entre quejarse y entre criticar. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí decirle al hijo, tú tiras, digo, eres humano, es un accidente, pero eso no quiere decir que no tengas que reparar. Y la crítica es, eres descuidado, eres tonto, no te fijas. Entonces, ahí lo que hace las personas es que hablar de, como si tuviera un defecto la persona, más que la acción. Exacto. Estamos definiendo su personalidad. Sí. El lenguaje, siempre, pero en sus primeros años de vida, marcan una diferencia porque las palabras construyen o destruyen el autoestima y la seguridad de nuestros hijos. Claro. Y hace tanta diferencia el que tú le digas, eres un grosero,
a estás siendo grosero. Estamos hablando entre que en una define su personalidad y en el otro ejemplo estás describiendo, ¿no? Describiendo lo que pasa. La acción de ese momento. Ya, me acuerdo que una amiga psicóloga me decía que la mamá estaría hermoso que nos diga, yo te amo a ti, pero tu comportamiento no es aceptable, Exacto. ¿no? Porque quiero comentarles que las infancias hasta cierta edad no tienen pensamiento abstracto. Lo que significa es que no tienen la capacidad de decir, oh, mamá está estresada, mamá tiene problemas de dinero y está enojado con papá. Por eso es que me levantó la voz, pero mi madre me ama, caramba, yo soy muy valioso. No lo saben. Exacto. Los niños literalmente si dicen, ya no te quiero o no te soporto, el cerebro del niño cree que es una persona que es insoportable. O sea, ya es una persona que no inspira que le tengan paciencia, ¿no? Es un defecto de la cría, ¿no? Así es. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del embudo, que me parece como el inicio de entender dónde están en este momento nuestros hijos. Y es que nuestros niños ven a través, como si fuera a través de un embudo, ¿no? Como son los embudos, angostos de un extremo, amplios del otro. Y es como si los niños se asomaran desde el lado más amplio y alcanzaran a ver algo así de la vida. Nosotros, en cambio, es como si volteáramos el embudo, nos asomamos desde el lado pequeño y nuestro panorama y nuestra percepción es así de inmensa. Pongo el ejemplo, si de pronto van al parque y sus amiguitos están arriba de un árbol y le dicen, vente, súbete. El pensamiento de nuestros hijos es, claro, yo también la quiero pasar así de bien. Tu pensamiento, tú lo ves y dices, Dios mío santo, a ver, ¿cuántos niños son? Se pueden caer, esa rama quizá que ya no los aguante. Mira, hay hormigas rojas, les puede pasar algo, y si se rompen, y si se caen, y si se raspan. Y este es el inicio de grandes cosas. El inicio de entender que nuestros niños piensan, razonan y actúan diferentes como a los adultos, y que en muchas ocasiones nosotros como padres y madres somos injustos con ellos. Pretendemos que piensen, actúen y razonen como adultos, cuando aún no tienen la capacidad para hacerlo mejor. Además, ellos buscan el placer. Claro, entonces, si al crío le das una indicación que le va a hacer quitarse de lo cómodo, pues evidentemente lo van a elegir y además nos van midiendo hasta dónde pueden. Mi mamá decía, ya me tienen la medida, porque contaban totalmente. 3. Sí. Uno no iba al 1, no, uno ya sabía que al 2 ya íbamos, al 1 no. Sí. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las infancias es buscar lo cómodo y el placer. Así es. Y entonces lo que tú invitas que es a que ellos sepan que si no hacen algo tiene una consecuencia y no que si no hacen algo ya no son niños a los que se les deba de querer, ni cuidar, ni proteger. Bien. La palabra pertenencia hace alusión a que el niño o la niña siente que tiene una tribu, un equipo, y las personas necesitamos estar en comunidad, porque el castigo más grande que los seres humanos pueden tener es el exilio. Es más, cuando yo le voy a un partido de fútbol y hay otra persona que le va, se siente mejor. Y cuando soy el único, la única del grupo, yo ya siento la incomodidad. Pues a esos niveles tan simples, ahora evaluemos si el niño o la niña siente que no tiene equipo, que no tiene pertenencia. ¿De dónde usted cree que un niño sin pertenencia va a poder sentirse merecedor del respeto y cuidar su espacio personal? Además, si usted le ha educado que el adulto es el que siempre tiene la razón, ¿qué le parece que haya un adulto que le pida una acción que le va a ocasionar un dolor muy grande como el abuso sexual y que el niño aprendió a que eso no se cuestiona, eso se obedece? ¿Te parece, Pau, si vamos a un corte y al regreso platicamos un poquito sobre la privacidad? Cómo dentro de la crianza positiva dejamos de invadir los espacios privados para que el niño o la niña sepan que si mamá respeta mi espacio personal, entonces me sentiré con el derecho de pedirle a los demás que también resguarden este derecho. ¿Me parece? Claro que sí. Entonces vamos a un corte y regresamos.
Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre Estamos de regreso, este es su programa Voces Disidentes. Está conmigo Paulina, estudiante de psicología y promotora en Escuela para Padres, donde habla de crianza positiva. Estamos hablando de cómo la crianza positiva, es una forma de prevenir también el abuso sexual. Vamos a comenzar este bloque explicando que decirle a nuestros hijos e hijas que hay partes del cuerpo que son privadas, que nadie puede ver y nadie puede tocar, tendría que ir acompañada de la crianza positiva, es decir, no solo teoría, sino en la práctica. Entonces yo voy a comentar algunos ejemplos y le vamos a preguntar a Paulina cómo sería en crianza positiva inculcar esto que les digo, las partes privadas. Por ejemplo, hay un momento en el desarrollo, Paulina, que nuestros hijos e hijas van a necesitar su privacidad. Entonces te voy a poner un ejemplo. Tenemos un niño de 7 años. A los 7 años hay algunos niños que ya quieren bañarse solos, cambiarse solos, que yo como sexóloga estoy completamente de acuerdo. Es más, yo recomiendo que cuando el niño puede ir al baño solo, lo dejen. Cuando el niño pueda asear después de ir al baño solo, lo dejen. Lo peor que pueda pasar es que desperdicien papel, por ejemplo, ¿no? O que no se bañen bien o que no se hacen bien. Así es. Pero la ganancia que tenemos es la autonomía del cuerpo. En dado caso, supervisamos. Pero es muy básico y necesario que la infancia sepa que tiene un espacio privado, como a la hora de ir al baño y a la hora de bañarse. Entonces, el primer ejemplo es un niño que ya quiere cambiarse sin que tú estés presente. Entonces, en este escenario, Pau, dentro de la crianza positiva, ¿cómo debemos de comportarnos cuando nuestro niño o niña ya no quiere que le acompañes a estas actividades? Es el inicio de salvaguardar su integridad, en donde nosotros debemos de entender que se está formando un individuo y la primera, considero, factor importante sería el respetar las decisiones que nuestros hijos a lo largo de su vida vayan tomando por sí solos, que habla sobre fortalecer su individualidad, su privacidad y también entonces empezar a, si yo tengo por ahí alguna preocupación, porque no lo haga correctamente, por si quiero cerciorarme de que esté bien, el preguntar, el pedir permiso. Digo, al final del día, su cuerpo es de él, de ella. No nos corresponde a nosotros, no nos pertenece a nosotros. El que le podamos decir, hijo, necesitas ayuda, te puedo ayudar en esto, te puedo ayudar en lo otro, me permites revisar o me permites observar, o solamente quiero observar cómo lo haces o cómo o cuéntamelo, ¿no? Digo, hasta dónde podemos llevarlo, pero írselo marcando, írselo preguntando. Entonces, como por ejemplo, Pau, si yo a los 7 años yo ya le expliqué a un niño
cómo se lava un pene y cómo se recorre prepucio, cómo con las manos limpias. Entonces, a los 7 años, que a mí me parece una edad muy buena para que ellas sean completamente independientes en su aseo, entonces la crianza positiva sería, no veo, pero pregunto, oye, hijo, ¿te aseaste bien el pene? ¿Te acuerdas cómo lo platicamos? ¿Podría ser así? Totalmente. Y la no positiva sería, lo haces mal, o eres sucio, a ver, déjame ver, yo te lavo, como esa invasión. Claro, como esa invasión, esa falta de respeto y ese minimizar. No es para tanto, a ver, déjame ver, a ver, yo, o sea, no pasa nada. Claro, pasa, ¿no? Entonces, darle el valor a su privacidad y a su individualidad, al final del día, son partes principales de una crianza positiva y respetuosa. Entonces, ahora imaginemos que solo tiene 5 años y tiene su habitación. Entonces, ya como papá, ya me toca tocar la puerta, aunque Totalmente. Totalmente. Ya toca preguntarle, ¿puedo pasar? Respetar que si él no quiere, respetarlo, ¿no? O sí, pudiera ser cuestionar por qué no puedo pasar, pero si no te lo autoriza, no pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, y se habla mucho sobre qué ideal o que muchos padres de familia nos encantaría que nuestros hijos fueran obedientes, ¿no? Pero qué peligroso es que un niño sea obediente, porque no, el cerebro de nuestros niños no entiende obediente con quién, y se vuelve obediente con todos, y se vuelve el niño más vulnerable. Y lo mismo pasa con cada pasito de crianza y de educación. Si nosotros no respetamos su privacidad, el mensaje que nuestro hijo recibe es, entonces, nadie la va a respetar. Entonces, es que es esa línea tan delgada en donde si tú respetas, el mensaje que tu hijo recibe es, todo el mundo tiene que respetarlo. Y entonces ahora todo el mundo tiene que preguntarme si puedo tocar, si me puede tocar. Es un abrazo, también se puede decir, hijo, ¿te puedo abrazar aunque sea mi hijo? Así es. Un abrazo, un beso, una caricia. Claro, quizá que suena muy exagerado, ¿no? También me encanta mucho el aprender a observar los movimientos de nuestros hijos. O sea, si de pronto los repelen, ¿por qué lo repelan? ¿Por qué no lo aceptan? Hay algo, ¿no? Y observar cada movimiento, cada gesticulación de nuestros hijos nos abre un panorama en donde nosotros debemos de, pues ahora sí que estar alertas, ¿no? Claro. Entonces nos queda claro que, aunque sean chiquitines, hablarles con ¿cómo se llama? Con esta permiso, hablarles considerar los individuos independientes a nosotros y entonces respetar su privacidad. Además, imaginemos que una como adulta comete un error y les lastima, ¿no? Lo más común es las criaturas que tienen el cabello largo y está la mamá peinando, ¿no? Entonces, en mis tiempos, yo decía, ay, mi mamá me daba un manazo o me pegaba con el cepillo, peor aún. Entonces yo aprendí que aunque me dejaran así, yo no podía renegar. Ajá. Entonces, esto, el de yo no puedo renegar y me está doliendo, pero si yo digo que me duele, no importa, porque no me van a escuchar, eso es muy peligroso. Totalmente. Porque en otra situación también me duele, también siento incomodidad y no digo nada, porque no me van a escuchar. Entonces, dentro de la crianza positiva, para prevenir el abuso sexual, ¿cómo debe de actuar una madre ante un mamá? ¿Me duele o me lastima? ¿Cómo lo haríamos, Pablo? Tener la sensibilidad de entender que podemos equivocarnos aún siendo padres y pedir disculpas. También es válido. A mí me encanta, siempre que voy a las escuelas, les hago esta pregunta a los padres de familia. ¿Ustedes creen que sea válido pedirle disculpas a nuestros hijos? Porque al final del día, nosotros como padres y madres también tenemos errores. Y cuando tú, ahora sí que eres reflexivo y entiendes que te equivocaste y te sensibilizas para pedir disculpas hacia tus hijos están entendiendo también esta parte, en donde ellos entienden que nadie puede venir a lastimarlos, nadie, ni sus propios padres. Es que esto es muy interesante. Yo en una intervención que tuve con maestras de preescolar, me decían que hay unos niños que tocan, literalmente las tocan, y que ellas
no saben, o sea, como que quieren hacer que no pasó nada. Entonces yo le decía a las maestras y le digo a algunas mamás, pero sientes incomodidad, mucha. Es que de pronto tocan la mama o se acercan a la nalga, inclusive se acercan a la vulva. Y entonces, si tú sientes incomodidad, ¿por qué no pides respeto de tu espacio? Y es como, no sé cómo se hace, ¿no? Entonces, si tu mamá o tu papá, tu hijo te toca de tal manera que te incomoda, porque te duele, porque te incomoda que toque una mama, si exploratorio o no si exploratorio, es como cuando un bebé chiquitito te toca una oreja y te jala el arete. Es lo mismito. Al niño hay que explicarle que ese jalón duele y hay que detener la acción y educar, explicar por qué no tiene que hacer esa acción. Entonces, si tú a tu hijo le dices, voy a cambiarme, quiero mi privacidad, les estás explicando que ellos también tienen derecho a decir, mamá, me voy a cambiar, o saber que van a tocar la puerta. Y si un bebé de 3, 4 años toca tus mamas porque quiere conocer, tendrás que explicarle, obviamente, que es tu cuerpo y que no lo deben de tocar. O sea, sé que tú con el ejemplo de cuidar tu espacio y tus partes privadas, mamas, ano, testículos, pene, nalga, estás informándole a tu hijo que también puede hacerlo. También, Pau, cuando nosotras, las personas adultas, tenemos incomodidad ante la exploración de los niños y no podemos poner un límite, entonces también el niño le pueda parecer hasta divertido y no podría entender que es incómodo para mamá, porque luego lo transformamos en el juego porque no sabemos cómo manejarlo. Así es. Y es una situación que pasa inclusive en los jardines de niños, en donde las maestras dicen, hay muchos niños que en clase, en el salón, se tocan. ¿Cómo les digo que no lo hagan, no? A mí me encanta siempre, siempre mencionar, protege a tus hijos desde la información, desde el conocimiento, desde la reflexión, desde el diálogo, desde esta conexión. Enseñarles a nuestros hijos que hay lugares para hacer acciones, que me encanta mencionar que la maternidad, la paternidad son un arte. Claro. Es un arte en donde se debe de trabajar cada día para perfeccionarse, en donde debemos de saber siempre llegar al equilibrio entre no ser permisivos y no ser autoritarios. Wow, sí es un arte, sí suena. Totalmente un arte. Entonces, bueno, el decirles a nuestros hijos, digo, porque a mí me interesa mucho el que nosotros les lancemos los mensajes correctos para tampoco satanizar la sexualidad. Que nuestros niños sepan que tienen el derecho de tocarse y que va a haber un momento en el que tienen todo el derecho, van a tener todo el derecho de disfrutar su sexualidad en plenitud. Y para esto, tú no debes de satanizar la sexualidad con mensajes como si se están tocando y decirle, no lo hagas, eres un cochino, eso no se hace. Bueno, ahí ya estás satanizando una parte, ¿no? Pues eso no se hace aquí, Exacto. porque además es tuyo, tú sabes, ¿no? Claro. Vamos a ir a un corte, ya vamos a regresar al último bloque. Entonces, antes de cerrar bueno, vamos afinando. Aprendimos que una forma de protección es que el niño y la niña sepan que el cuerpo les pertenece. Total. Y que aún siendo mamá y papá, también respetan que el cuerpo les pertenece, con lo que Pau nos decía, desde pedir permiso, desde permitir que hagan actividades independientes, pero también cuando tú no permites que te toquen, también les estamos enseñando que si bien su cuerpo es de ellos, también hay que respetar el cuerpo de los otros niños y los otros adultos. Así es. Bien, pues vamos a ir a un corte y volvemos para despedir el programa.
Estamos de regreso, este es su programa Voces Disidentes. Ya estamos de regreso, este es nuestro último bloque, estamos listas para despedir el programa. Pau Márquez nos está platicando cómo desde casa, con la crianza positiva, podemos generar un ambiente donde nuestros hijos e hijas sepan que el cuerpo les pertenece, que pueden decir sí, que pueden decir no, y que conocen que cuando ellos hablan, ellas hablan, nosotras las personas adultas les vamos a escuchar. Y esta herramienta les va a servir para que afuera, con otros y otras adultas, también puedan poner este límite respetando lo que ya formaron en casa, su propio valor y su autonomía personal, que incluye el cuerpo, emociones. Entonces, Pau, me gustaría que nos hablaras de cómo los adultos y adultas podemos darle a las infancias la confianza en su propia voz. Así es. A mí me encanta invitar a todo padre, madre, cuidador. Enseña a sus hijos a alzar la voz. Alza la voz y ahora sí que empoderarlos. Hay una palabra que me parece clave y fundamental para enseñarles a nuestros hijos a alzar la voz y es no te permito. Enséñale a tu hijo a usar esta frase cuando sea necesario. No te permito que me hables así. No te permito que me toques así. Y también tú utilizarla. Y es que este es el inicio de enseñarles a nuestros hijos a establecer límites. A mí me llama mucho la atención porque hoy por hoy nos encontramos con que muchos adultos no saben poner límites. A decir verdad, si nos hacemos una autoevaluación, inclusive nosotros podemos caer en esto, que nosotros como personas no sabemos establecer límites, no sabemos decir no, no sabemos expresarnos o no nos sentimos con el valor de expresarnos cuando algo no nos está gustando. Inclusive hacia nuestros hijos. Cuando nuestro hijo se está comportando de una manera no adecuada, cuando nos está alzando la voz, cuando nos está faltando el respeto, y que tú le digas a tu hijo, no te permito que me hables así. Y también que se lo enseñes es fundamental hacia nuestros hijos, hacia cualquier persona que pretenda faltarnos al respeto, enseñarles a alzar la voz. Nos aprendemos a marcar ese límite y les enseñamos a nuestros hijos a protegerse. Nos garantiza su seguridad. Entonces, fíjate que es muy común que los abuelos y las abuelas en esta manifestación de afecto hagamos la cosquillita en la barriga, agarremos la nalga o se están desarrollando y hagamos una risita de que les está saliendo el bigote, la voz. Entonces, se valdría decirle a nuestros hijos que si la forma en que le manifiestan el afecto, la abuela, que la abuela la aman mucho, que le pueda decir, mamá, a mí no me gusta que mi abuela haga esto, claro. Que entonces le demos permiso que el niño solo le diga, abuela, no me hagas cosquillas. Claro, totalmente, observar sus incomodidades. Cuando nuestros niños se sientan incómodos, reaccionar, respetar el que no se están sintiendo cómodos. ¿Y cómo le digo yo, mamá, fíjate que fulanita me dijo, porque eso tiene que ser un conflicto en algún momento y digamos, es que la moda y es que los padres de ahora son alcahuetes o ya no hay niños respetuosos, porque antes se nos decía, Pau, que un niño bien educado es el niño que obedece. Peligroso y ese niño más vulnerable, ese niño obediente, ¿no? Ese niño que entonces no está desarrollando un criterio entre qué está bien, qué está mal, qué es lo que yo deseo, cómo me cuido, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, bueno, claro, aquí hay una frase que me encanta que dice, todos los niños del mundo deberían de ser responsabilidad de todos los padres del mundo. Así de es. Todos los adultos. El que todos entendamos cuando un niño se está sintiendo incómodo y respetar ese momento hace la diferencia. Entonces, Pau, me gustaría que quienes nos escuchan sepan que quizá tus ideas de crianza y las ideas de crianza de tus padres, ahora los abuelos, van a ser diferentes y que quizá puedas generar incomodidad en la familia, pero el punto a favor es que estás generando en tus hijos la confianza, la autonomía, la pertenencia, y que entonces puedes favorecer a que cuando tenga tu edad, que sea una adulta como nosotras, pueda tener una vida sexual saludable, porque quiero comentarles que si tú, por ahorrarte la incomodidad, puedes generarle vulnerabilidad a tus hijos y ese sí les va a durar
toda la vida. Un niño que ha tenido abuso sexual, tocado o no, porque el abuso sexual no significa que te toquen, también que tengas que mostrar o que alguien más te muestre, ¿sí? Les puede durar, si no se tratan, para toda la vida y les dificulta pues un desarrollo sexual saludable. Claro. Entonces, Pau, si de pronto está el hermano mayor o está el primito que se burla de alguna parte del cuerpo, también se valdría explicarle al niño a que proteste, que se defienda, que cómo hacemos un equilibrio, Pau, entre un niño mal educado y un niño que sabe poner límites y que no sonemos los adultos como estos alcahuetes o cómodos, que no queremos poner disciplina, porque eso tiene que ser confuso. Es muy confuso, claro. La educación es una constante continua. El actuar desde la objetividad de siempre saber hacia dónde quiero llevar a mis hijos es fundamental. Actuar en ese momento en donde está pasando, nosotros intervenir, entre hacer reflexionar, entre el diálogo, entre la comunicación, entre la información. Y es que todo tiene sentido detrás de una explicación. Y nuestros niños merecen y necesitan las explicaciones. Y cuando tú intervienes, y cuando tú argumentas, y cuando tú informas, educas, previenes. Qué bonito. Me encantaría, antes de despedirme, concluir con esta parte de cuida mente, corazón y manos de tus hijos. Cuida lo que escuchan, cuida lo que ven y cuida lo que piensan. Cuida sus emociones, valida las emociones de tus hijos. No minimices sus tristezas, ni sus alegrías, ni sus intereses, ni sus curiosidades, ni sus miedos, ni sus preocupaciones. No minimices cuando ellos vienen, se te acercan y te cuentan. Al contrario, escúchalo y siente que es un momento mágico, porque entonces quiere decir que tu hijo, que tu hija te tiene la confianza para acercarse a ti. Y cuida sus manos, cuida sus acciones y sobre todo, cuida tus acciones, porque al final del día el ejemplo educa. Interesante. También quiero, cuando dices cuidar sus manos, estaba yo pensando cómo en un ambiente familiar donde creemos que es seguro. Quiero decirles que la estadística dice que el porcentaje más alto de abuso sexual se da ahí, en casa, en familia. Entonces, vamos a pensar que ya viene Navidad, ya viene el cumpleaños, ya viene algún festejo y está la reunión familiar donde están los tíos, los sobrinos, los abuelos. Entonces, a veces mandamos a los críos a divertirse allá y los adultos queremos platicar muy a gusto. Pero entonces, así, si no están a nuestra vista, no están a nuestro alcance. Y pueden pasar en cualquier momento una situación que les quede para toda la vida y eso se llama trauma. Entonces, Pau, ¿cómo te suena que les digamos que en la próxima reunión no mandes al chiquillo, a la chiquilla con el resto de niños a jugar al cuarto, a la habitación, sino que estén a la vista, las manos a la vista, para que este grupo de adultos que está en plática pueda ver cómo interactúan entre ellos y qué otras personas se acercan a ellos? Eso es una excelente idea. Y otra idea que también funciona muchísimo es que si somos 5 adultos, entonces cada uno de los adultos puede ir a observar, a cuidar cada cierto tiempo. Y esto también, digo, a ellos les da individualidad y espacio, y acá a nosotros también nos da un espacio, en donde al final del día todos en casa estemos tan conectados y tan preocupados por salvaguardar la integridad de cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pues qué bonito. Yo antes de despedirme quiero recomendarles que se informen, que se eduquen. A nosotras y a nosotros los adultos nos toca cuidar a las infancias. Y no solo desde la intuición, también desde la educación. Y hay un libro precioso de Paulina Aguilar. Ella habla de inaccesibles, habla sobre herramientas de cómo en equipo y en individual podemos generar ambientes seguros. Y también de cómo darnos cuenta si en nuestras infancias algo sucedió, qué hacer si ya sucedió, pero lo más importante, cómo generar un ambiente positivo para que la infancia sepa que
es dueño de su cuerpo, es dueño de sus pensamientos y que su voz siempre va a ser escuchada ahí, desde la casa, para que afuera, lo que tú decías, afuera ya aprendió que todo lo que hace tiene una consecuencia y que siempre va a estar respaldado del cuidador o de los cuidadores, Pau. Así es. Me gustaría también invitarlos. En muchas, pero muchas escuelas hay este programa de escuela para padres y que de verdad, cuando les llegue la invitación de escuela para padres, se den la oportunidad de asistir, porque claro que van a encontrar muchísimas herramientas, muchos métodos para fortalecer una crianza positiva y respetuosa. Muy bien, pues ella fue Paulina Márquez, 5 años de experiencia con los adultos, en la tan llamada y tan valiosa escuela para padres. Pau, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad y este espacio. Muy bien, pues llegó el momento de despedir el programa. Agradecemos a Elia Macías en la subdirección regional, una servidora Esmeralda Alcaraz, siempre encantada. A la producción agradecemos a Silvestre Canil y en la asistencia de producción Andrea Díaz y quien siempre se encarga de la operación técnica Aldair Arechiga. Este fue su programa Voces Disidentes y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.